de la mano derecha. Entonces, entre las terminales del alambre se genera un voltaje V. Aquí tenemos varias líneas de flujo magnético, que está fluyendo del cono norte al cono sur. Otra manera de expresarlo en sus etapas tempranas del electromagnetismo es que cortabas las líneas de flujo magnético y entre más unidades de flujo magnético cortes, entre más líneas de flujo magnético cortes, más voltaje vas a producir, pero este corte tiene que hacerse con respecto al tiempo. Entonces, esta letra Φ mayúscula es el flujo magnético y sus unidades son los Weber. Entonces, ¿a qué equivale un Weber? ¿Cuáles son sus unidades equivalentes en el sistema internacional? Pues el volt pues está en volts, ¿no? El volt está en volts. Y el tiempo está en segundos. Entonces, las unidades del Weber son volts por segundo. Esas son las unidades. Si lo hacemos en otras unidades, ¿en qué unidades está el campo magnético? ¿En qué unidades está el campo magnético? En teslas. ¿Sí se acuerdan? No. Bueno, entonces, ¿cuáles son las unidades del Tesla equivalentes en volts? Bueno, pues sería entonces volts es igual al Tesla por el largo que está en metros, por la velocidad que está en metros sobre segundo. Entonces, el Tesla tiene unidades equivalentes de volt por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la relación entre el flujo magnético y el campo magnético? ¿Qué notan de diferente? Nada más es un área, ¿no? Nada más es un área. Entonces, el campo magnético beta, que es el campo magnético, es igual al flujo magnético entre la superficie o área. Realmente para fines técnicos les sirve más los Teslas que los Webers. Los Teslas les sirven más que los Webers, pero tenemos que abarcar todas las posibilidades. Es que en realidad lo que tú logras más detectar más que el flujo es el campo. Pero bueno, volviendo al experimento resulta que cuando yo quiero pasar este alambre entre los imanes, no es fácil de que pase, no es así, sí, pásale, carnal, bienvenido a casa. Hay una oposición, siempre va a haber una oposición. Esa oposición quien la encontró fue Lorentz. Y Lorentz dice que la fuerza con la que se opone, la fuerza que se presenta en este tipo de ¿qué se dice? Máquinas eléctricas, es igual al campo magnético por la velocidad. ¿No es cierto? Es la corriente por el largo. Es la corriente por el largo. Eso significa que aquí en estos extremos se está generando un voltaje. Y si se está generando un voltaje, entonces también se está generando una corriente. De hecho ustedes representado otra vez esto, significa que si yo estoy pasando, voy a dibujar más ancho el alambre,
Si yo estoy dibujando ese alambre y lo estoy haciendo pasar ahí a una velocidad de eso significa que entonces al haber, ustedes saben que hay cargas, al haber cargas tanto positivas como negativas en todo el alambre, el alambre va a tener carga neutra completamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que hago esto, este movimiento desplaza los electrones, entonces los electrones se van a acumular de este lado, también se va a ir para acá, y entonces lo que voy a tener es que de un lado se acumulan las cargas positivas y del otro lado se acumulan las cargas negativas, esto obedeciendo a que la corriente se da en este lado, bueno, que la corriente fluye así. Ajá. Entonces, esto momentáneamente actúa como si fuera un capacitor. Ya ven que en un capacitor se acumulan en una placa las cargas positivas y en el otro las cargas negativas. Y esto genera un voltaje. Esta acumulación de cargas de un lado y del otro genera un voltaje. Pues pasa exactamente lo mismo aquí. Se genera un voltaje porque las cargas se van de un lado al otro. Y esto obviamente no es gratis. Hay una fuerza que se opone. Esa es la fuerza que estábamos viendo, estábamos viendo en la clase pasada, de que al momento en que pasas el imán con las monedas, la moneda vibra. Lo mismo con la barra, de que dejaba caer el imán y la barra detenía el imán. Esa fuerza se opone al movimiento y esa se calcula así. Es igual a la intensidad del campo magnético por la corriente que está pasando por el largo del alambre. Esa es la ley de Lorentz. En realidad no hay mucha diferencia en lo que habíamos visto, porque habíamos visto también que un polo magnético, ¿cómo se genera? Pues es I por L, ¿no? Es I por L. Y ya sabemos que la fuerza es igual al campo por el polo. Entonces la ley de Lorentz es una variación de. Otra forma de expresarla, también la ley de Lorentz, que es igual al campo magnético por una carga por la velocidad a la cual se desplaza. Lo cual también habíamos visto que también otra forma de expresar un polo es igual a la carga por la velocidad. Cuando una carga se está desplazando a cierta velocidad, se comporta como si fuera un polo magnético. De hecho, de esta también deriva una famosa ley, que es la ley de la mano derecha. En esta dice que el pulgar me va a indicar la fuerza. Bueno, más fácil, primero la corriente y los dedos y los otros dedos que no son el pulgar me van a indicar las líneas de flujo magnético, o sea, los Webers. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alambre así, que está conduciendo en esta dirección la corriente, entonces, si el alambre va así, el pulgar me indica el sentido de la corriente y los otros dedos me indican cómo van las líneas de flujo magnético. O sea, estos, los Webers. Entonces, si tengo un alambre que está conduciendo la corriente en esta dirección, los dedos me indican que las líneas de flujo magnético van a ser envolventes al alambre. De tal manera que si yo invierto el sentido de la corriente, ahora va para este lado la corriente, entonces las líneas también se van a invertir. Entonces, si va en ese sentido la corriente, las líneas van así. Si yo invierto el sentido de la corriente, entonces las líneas ahora van a ir así. Y entonces, cuando tengo dos alambres cuyas líneas de campo magnético se acoplan, sufre un fenómeno de atracción.
Por eso ven que los dos alambres que conducen la misma corriente se atraen, es lo que les estaba, bueno, lo que estábamos viendo de la ley de Ampère, que el Ampère lo descubrió, bueno, más bien Ampère lo estudió más a fondo del fenómeno que vio Weber. Y precisamente cuando conducen la corriente en sentidos contrarios, las líneas de flujo magnético chocan entre sí y entonces esto genera una repulsión. Si se acuerdan que lo habíamos visto con los experimentos de Ampère, es por eso. Eso es lo que me dice la ley de la mano derecha. Y por otra parte, cuando estoy hablando de esto, exactamente, cuando estoy hablando de este experimento, el pulgar me indica la fuerza, me indica el sentido de la fuerza, el dedo índice me indica la dirección del campo y el dedo medio me indica la dirección de la corriente. Entonces, si yo tengo un campo magnético que va de norte a sur, o sea, me lo va a indicar el dedo índice. Y curiosamente, si entonces está fluyendo una corriente, esta la representamos con el dedo medio. Y la fuerza que experimenta el alambre se representa con el dedo pulgar. Noten algo, entre estos dos dedos se va a generar un ángulo de 90 grados. Y precisamente haciendo otro ángulo de 90 grados con respecto a cualquiera de los dos dedos, es la fuerza. ¿Qué es esto? Es un producto vectorial. ¿Ya vieron productos vectoriales en vectorial? No, no es cierto. ¿Ya vieron matrices? Eso no me estén choreando. Sí, o sea, entonces, si tengo de un lado la corriente y del otro lado tengo el campo magnético y entre ellos se genera un ángulo precisamente a 90 grados con respecto a ese plano que se está formando, va a estar la fuerza. Y eso es lo que ocasiona que si yo tengo un alambre que está entrando en un campo magnético, quiera salir